Buenos días. Vamos a hacer este cucharón para pasta. Entonces, antes de hacerlo, tenemos que conocerlo bien. Por ejemplo, si ustedes ven, esto no es una elipse, sino que más como un huevo, ¿verdad? Aquí más gordo, más ancho y aquí más angosto, como una gota, ¿verdad? Y el mango no es completamente cilíndrico, sino que es aplastado acá. Y aquí es donde tiene, digamos, la parte circular, completamente circular el corte. Y aquí también, si lo ven, acá es circular, pero acá está aplastado, tiene un corte con esta forma. Si ponemos un eje en esta dirección, queda una parte hacia abajo y otra parte hacia arriba, esta parte hacia arriba, ¿verdad? Tenemos este eje horizontal, digamos. Entonces esta partecita quedaría para abajo y esta para arriba. Sin embargo, esta de arriba se va haciendo más pequeña a estos lados. O sea que los dientes definitivamente son más pequeños acá y más altos en esta parte. Y además son 5 de cada lado. 1, 2, 3, 4, 5 y 5 de este lado. Y tiene dos orificios en el centro con el eje central bastante ancho ese espacio. No queda mucho entre el orificio y la raíz del diente, y por otro lado es muy grueso aquí las raíces de cada uno de esos dientes, es bastante grueso. No es lo mismo el ancho aquí arriba que el ancho aquí abajo, es más ancho abajo. Entonces básicamente con esa digamos descripción vamos a comenzar la construcción de... Se mojó ahí esto, se mojó. La construcción de ese cucharón. Voy a comenzar con un eje X, un eje horizontal, y acá voy a meter voy a hacerlo un poquito más para, bueno, un eje horizontal con una elipse. Yo hago primero la elipse y después la mido para hacerla más libremente. Ahora voy a medir si la hice correctamente. Prácticamente este pedacito quedó, digamos, más grande y lo rectifico. Como son trazos muy suaves, no hay ningún problema. Y ahora voy a hacer otra elipse aquí más pequeña, también con el eje horizontal, y lo que voy a hacer es unir esta con esta otra a manera de huevo, digamos. Ahora otra cosita que tengo que hacer es medir esta altura, vean la altura aquí, y ponerla igual abajo. Entonces lo voy a engordar un poquito esa elipse del lado abajo. Igual pueden medir primero, pero yo siento que me queda más libre hacerlo así. Y del lado atrás, recuerden que del lado atrás es cortado, entonces aquí voy a terminar con una Z, traigo aquí la X y voy a terminar aquí con una Z. Por lo tanto, esto lo voy a medir de una vez. Voy a poner aquí un espacio y el mismo lo voy a poner, vean aquí, esto lo pongo de este lado, y ahora a partir de ahí ya tiro la línea. Ahora voy a hacer la parte, bueno, voy a retomar este punto para hacer la curvatura acá, pero antes voy a coger 4 puntos con Z también. Aquí tengo Z, aquí voy a hacer Z. En este punto donde termina la elipse grande también voy a hacer Z, y aquí también voy a hacer Z. A partir de acá, que más o menos viene por el tercer diente, es la parte más profunda,
los primeros dientes vienen aquí, los otros aquí, el tercer diente, uno aquí, otro acá. Voy a hacerlo un poquito más hacia atrás, el tercer diente. Y ahí voy a bajar la profundidad que tenemos aquí abajo y voy a hacer una curvatura desde este punto hasta este punto, aquí subiendo suavemente, ahí se sube suavemente, pero voy a de una vez subir hasta acá. Entonces voy a ir un poquillo más lejos y voy a hacer esta terminación de la madera, y voy a hacer allá como quien dice el mango. El mango, vean que tiene un grosor aquí que es completamente recto, entonces lo hago aquí recto y hago el mango de esa manera, un poquito con una pequeña curvatura. Y ahora voy a hacer esta parte que sube y, o sea, aquí baja, o sea, hasta abajo, sube y vuelve a bajar. Para eso voy a tomarme aquí una vertical, y desde esto, más o menos, vean, no sube desde el puro principio, sino que como desde el primer diente, por acá. Entonces, a partir de aquí, un poquito antes, para que el diente ya tenga cierta altura, voy a dividir aquí a la mitad, más bien. Y a partir de acá voy a hacer una elipse que va a tomar desde este punto, sube, llega aquí y vuelve a bajar. Llega aquí, suavemente, y llega a bajar aquí. Ahora, ¿cómo nos garantizamos de que esa elipse esté bien hecha? Llega acá. Esa elipse en realidad debería salir un poco porque resulta que esto es un poco inclinado, ven, está un poco inclinado, viene en esta curva y un poco inclinado. Entonces, tenemos que hacer aquí una inclinación desde este centro para que retome esa elipse que acabamos de hacer y que pueda dar la vueltita bien. Otra forma también de comprobarla es, vean, en cada uno de estos ejes que yo hice, vamos a levantar una vertical y otra vertical ahí, con esta curvatura que tenemos, esta de acá, y a partir de esa curvatura voy a sacar zetas. Ahí, zeta aquí, zeta acá, y bueno, y esta que es pequeñita del primer diente. Y entonces venimos acá y subimos, ahí ya tenemos la altura del primer diente. Venimos aquí y subimos, ya tenemos la altura del segundo diente que está aquí y aquí. Ahora venimos con el tercero, subimos, vean que esta no coincide. A ver, tenemos aquí la parte de abajo, tenemos aquí la Z y vean que no coincide con la curva, entonces simple y sencillamente subimos un poquito esa curva ahí para que coincida, porque todos los puntos de abajo están en la elipse de abajo y los puntos de arriba tienen que coincidir con la elipse de arriba. Entonces ahora sí ya tenemos toda, digamos, lo que es la estructura. Ahora nos queda hacer los dientes. Los primeros dientes, bueno, son anchitos, prácticamente que todos tienen el mismo ancho. Los dos últimos son más paralelos, rectos, y los primeros son un poco triangulares, un poco inclinados, los tres primeros. Entonces de aquí tratamos de subir y otra vez de subir antes de que tengamos el punto cúspide ahí. Subir antes, es decir, aquí. Y en este caso, en esta de la mitad para acá, tenemos
que dividirla otra vez en cuartos, y ahí voy a poner el penúltimo diente. Nos tomamos el tiempo para bajar y volver a subir. Voy a ir haciendo eso del lado allá también. Estos se ven más separados porque están del otro lado, podemos verlos más fácilmente. Aquí tenemos este otro. Y ahora este nuevo que acabo de hacer, que era el penúltimo, entonces vamos a trasladarlo ahí en la Z para que hagamos ya estas partes. Aquí se están acumulando los dientes. Y en el centro, vean que en el centro no hay ningún diente, sino que los dientes están acá, a los costados. Entonces yo tengo que hacer ahí abajo, y más bien el último diente del lado derecho y el último diente del lado izquierdo, los hago, van a ver este, el otro va a quedar más difícil de ver. Y él da la vueltita, vean, él hace esta vuelta. Viene aquí, da esta vuelta y entonces sube con el que está atrás. Ok, tenemos ya esto. Ahora, la curvatura, vean que había hecho yo esta curvatura aquí, en este eje, en este eje de acá. Entonces, a partir de este eje aquí, bajo, subo hasta bajo aquí y vuelvo. Este es el punto donde bajo para esta línea. Ahora este es el punto donde bajo para la otra línea. Una línea curva. Es una curvatura pequeña, ¿verdad? Ahora este es el centro. A partir del centro hay una parte que queda bastante ancha, digamos de este lado y de este lado, pero este agujero está desde el segundo hasta prácticamente el penúltimo, o sea, hasta el cuarto. Entonces, este es el cuarto, entonces ahí va a estar el orificio, digamos, hasta ese lado, subiendo, obviamente, ahí sube un poquito, y va a llegar hasta el segundo, y el segundo es este. Entonces, este orificio va prácticamente de la mitad del segundo a donde está el cuarto. Entonces, la mitad del segundo, vean, aquí está el centro. Si yo hago esta curvatura aquí también, entonces ando por aquí. Vean, si yo hago la curvatura, entonces este orificio que tiene una abertura, aquí es recto, pero aquí es recto, pero en este lado tiene una pequeña abertura, más bien en sentido contrario la estoy haciendo. Hacia allá y hacia acá. Ok. Hacia aquí en punta y aquí así. Esa abertura es así, como un zapatito. Y en este caso también, pero de este otro lado. Mantenemos la curvatura para hacer eso. Siempre tenemos que mantener la curvatura. Entonces aquí hago otra vez el zapatito. Lo que alcance a ver. Aquí redondito. Esta protuberancia viene por acá y se mete ahí. Esto como si lo estuviera viendo, ¿verdad? La curvatura viene suave. Aquí cada vez la curvatura va a estar más suave. Y básicamente eso. Vean que esto quedó muy al extremo porque yo aquí ya estoy viendo solo el grosor del objeto. Quedó muy al extremo y aquí todavía no he metido el grosor. Esta curvatura que teníamos acá la voy a hacer porque no la teníamos hecha. Voy a aprovechar esta inclinación que tenía aquí para hacer esa curvatura y hacerle un poquito nada más, porque no necesitamos mucho del fondo del material, digamos, del grosor del material. Y ahí básicamente estaría eso. Ahora hay que pintarlo.
Entonces, ¿cómo pintamos eso? Podemos pintarlo con un 20 o con un 10. Vamos a ver, este es el 20 y este es el 10. Prácticamente igual. Voy a pintarlo con el 20. Entonces, para pintar, tengo que pintar todo lo que no sean huecos, digamos. Voy a pintar primero todo. Es decir, aquí el diente, tengo que pintar el diente. Aquí también tengo que pintar el diente. Allá también. Aquí el dientito. Y el único problema es este huequito de acá. Hay que tenerlo controlado para no pintarlo. Y este huequito para acá, pero mucha parte de él está tapada por el diente. Entonces, solo tener un poquillo de cuidado dónde está el diente y dónde no. Vean, esta parte ya es madera. Aquí sí tenemos que esto es el hule, que es un hule opaco. Es importante pintarlo de gris para diferenciarlo del fondo. Y una vez que tengamos esto, vean, este es el único pedacito que quedaba en blanco ahí. Ahora tenemos que tomar la decisión de qué parte oscurecemos y qué parte queda intermedia. Podemos oscurecer de este lado o podemos oscurecer de este otro. Yo voy a oscurecer de este otro para lograr con iluminación darle aquí el volumen que necesitamos. Entonces, para eso es necesario meter un tono más oscurito. Yo tengo acá el 50 y tengo el 30. Voy a hacer siempre, es importante no tomar el tono más oscuro, sino que siempre hacerlo con cuidado. Esto va a ser la parte más oscura en el caso mío. Ya este diente está viendo para el otro lado, pero el grosor de ese diente sí está viendo hacia la derecha. El grosor de este ya lo vemos menos, pero podemos un poquito. Y aquí ya comenzamos a ver los grosores del lado de este lado. Entonces voy a dejar los grosores así como están y voy a pintar más bien del otro lado, del lado acá. Porque esta es la parte, digamos, oscura, la de la derecha. En esta parte es la intermedia, igual que esa otra, ¿verdad? Pero en cuanto a la parte oscura, tenemos que hacerlo un poquito degradado hacia abajo, porque la parte de abajo ya va a estar más iluminada. Para eso es mejor la mascarilla. Y en este momento se está saturando un poco el papel de ese lado, entonces voy a dejar de pintar de ese lado. Después lo retomamos. Y voy ahorita que ya tengo, digamos, la certeza de qué parte está oscura, que sería esa, entonces ya puedo irme con un pilot más oscuro y dejar claro, digamos, que esta es la parte oscura que me interesa. Toda esa parte oscura. Es importante no hacerlo desde el principio con el pilot oscuro porque podemos equivocarnos fácilmente.
ya aquí ya no va a estar tan oscuro. Entonces solo pintamos de aquí para allá. Y ahora pintamos un poquito rápido para ir desvaneciendo el tono. O simplemente cambiamos de Pilot a uno más clarito, que sería el 30 en este caso. Ese es el 20, 50, 30. Algo importante también que tenemos que ver son los grosores, y de este lado vamos a ver el grosor del orificio. Una vez que lo tengamos bien definido, ya le puedo poner un tono más oscuro, y con esta parte del Pilot que siempre es más dura, entonces siempre queda más oscuro. Y aquí también. Ese va a ser, digamos, el grosor de ese orificio. Y ahora vamos a pintar con el Pilot 20, que es clarito, una partecita y la otra no. Es decir, vamos a pintar los grosores, pero dejando la parte de arriba clara, iluminada. Es decir, vean, como en este caso, voy a pasarle para que lo noten, una parte, voy a más bien a poner con lápiz las partes que van iluminadas. En algunos casos no se ve porque está muy claro todavía, pero dejar evidencia de que las partes iluminadas son las de abajo y las de arriba. Entonces, si eso no queda muy clarito, simple y sencillamente cogemos una línea de contorno interno vean que esta la estoy haciendo así, dejando parte del 20 que habíamos pintado por ahí. Ven el 20 ahí. Y entonces esta otra pasa acá, esta pasa aquí, esta pasa por aquí. Son dos líneas. La parte iluminada va solo arriba. El pedacito que se ve ahí es simplemente del gris que habíamos pintado antes. Por ejemplo, acá, este es el 20. Aquí se ve muy blanco, entonces le pintamos en ese tono. Aquí un poquito de gris y aquí también un poquito de gris, para que resalte el blanco que tenemos arriba y el blanco que tenemos abajo. Acá va gris y aquí también va gris. Aquí tenemos que diferenciar uno de otro. En este caso le hacemos el borde redondeado y con el grosor. Y en estas, ahí va la línea de contorno externa. Voy a hacer la interna mientras tanto. Y aquí tenemos que pintar un poquito más evidente cuál es la parte que está más oscura y cuál es la parte que está más clarita. Ahí podemos terminar estas, pero hay que diferenciarla con los tonos, con el tono más bien blanco. Aquí una línea de contorno interno
Después hay que pintar eso externo. Bueno, aquí también tenemos una línea de contorno interno y la externa allá abajo, pero las hago del mismo grosor porque es un detalle demasiado pequeño. Para que esto se vea más oscurito, digamos, más tridimensional, necesitamos ponerle un poquito más de contraste. El 30 no es suficiente, vamos a ponerle el 50, y si no fuera suficiente hay que ponerle el 70. Entonces voy a coger el papel aquí. Igual que esto, que sería la parte más oscura, como que le hizo falta ahí contraste. Pero recuerden que es que comenzamos con un pilot que el 30, para no equivocarnos, mejor hacerlo poco a poco. Cada vez que lo vamos meditando, subimos el nivel de contraste y no al contrario. Y aquí podemos pasar ese tono oscuro que se vaya desvaneciendo hacia allá, hacia atrás, porque eso se va convirtiendo en el tono intermedio, que para eso entonces usaríamos un tono más clarito, que sería el 30, siempre dejando la parte de abajo, esta parte, iluminada, y solo esta parte que es un poco inclinada, oscura. Pero ahí tenemos una gran parte que está iluminada. Vean que esto es intermedio, entonces esa parte se pinta, no queda como el piso, digamos, como la parte de abajo. Si no, si no queda suficiente contraste, repasamos aquí con los blancos. Los blancos son muy importantes arriba y abajo, sobre todo. Arriba y abajo, digamos en este caso, en este otro, aquí. Esta parte le podemos meter un poquito de sombra aquí para que quede el grosor, y aquí también el grosor. Ahí ya estaba. Todos deben tener un poco de grosor, ¿verdad? Este es el más oscurito, y siempre que bajamos hacia el piso deberíamos bajar con uno más claro, como por ejemplo el 30. Bueno, básicamente eso. Y la parte de la madera,
Vean que estoy poniendo la mascarilla ahí en ese corte que se le hizo. De esa manera. Ahora le hacemos un fondo. Sería bueno de alguna manera rescatar ese orificio para que se vea que es un orificio. Y entonces para eso cogemos una hojita mejor, más limpia. Le hacemos un fondo vertical. Bueno, delineamos también esta parte. Esas líneas no hay que terminarlas porque estamos cortando ahí eso. Y voy a tomarme aquí el fondo. Partiendo de ese huequito que está ahí. Para que se vea. Entonces aquí lo hago despacio. Aquí despacio. Ya está ahí el fondo. Aprovecho esa esquina donde se divide el plástico de la madera. Vean que aquí hago curvo, pero comienzo a rectificar poco a poco para retomar esas líneas que tenía. Retomo estas líneas. Me va a quedar ahí una grada, entonces mejor lo subimos para que no quede y ahora pongo la mascarilla de este lado. Ahí no importa que quede bastante oscuro. Se ve bonito el contraste. Y metemos unas lineecitas más para que haya una degradación hacia la parte del borde de la hoja. Y básicamente eso sería del cucharón para pasta. Muchas gracias. Buenos días.